les siga bendiciendo. Les habla la hermana Carmen Remón y los invito en esta mañana a que dispongamos nuestros corazones para que continuemos con el discipulado que iniciamos la semana pasada, el domingo pasado, la clase 1, con un nuevo tema llamado Dos maneras de vivir. Vimos la semana pasada Introducción y Dios, Creador y Gobernante Amoroso. En este día quiero orar al Señor y decirle: Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nos has permitido en tu misericordia, Señor, poder estar aquí congregados nuevamente para exaltar tu nombre, para adorarte, para ponerte como el primero en nuestras vidas, que tú eres el único que mereces toda la gloria, la honra y la alabanza en este día y todos los días de nuestra vida, Señor. Entonces, Señor, gracias porque estamos con vida, porque nos has librado del COVID, porque nuestros familiares, nuestros hermanos en Cristo y todas las personas que forman parte de nuestra congregación han estado enfermos y tú los has sanado, Señor. Te damos muchas gracias por eso y nos disponemos en este momento para continuar con esta clase. Te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Continuamos en el día de hoy viendo otro punto en el tema. Después de haber escuchado como cierre de la clase pasada, qué es lo que no se debe considerar evangelismo, como el testimonio, las buenas obras, que aunque sean buenas acciones, una manera buena de criar a los hijos, hacer obras de caridad, todos esos puntos que vimos la vez pasada, si no llevamos a las personas a que nos escuchan después de haber contado nuestro testimonio, de haber realizado obras de caridad, obras de bondad, de misericordia hacia las personas, de llevar alimentos o de llevar ropas, etcétera, no los llevamos a los pies del Señor, realmente no son obras fructíferas, porque lo único que el cristiano debe hacer como tarea principal y más importante como hijos de Dios es propagar las buenas nuevas de salvación a todas las personas que estén a nuestro alrededor, cercanas, lejanas, como en los lugares donde el Señor, donde estemos llamados para eso. Entonces, habiendo dicho eso, continuamos con el tema viendo qué es el evangelismo exitoso. Entonces, si todos estamos llamados a evangelizar, debemos saber algo acerca de si estamos haciendo lo correcto o no. Debemos tener una medida que nos diga lo que es el evangelismo exitoso. Para algunos el evangelismo solo es exitoso si conviertes, entre comillas, a la persona, si consigues que pase al frente o si repite una oración después de ti. Pero ¿cuántas personas no han hecho esto, verdad? Y cuántas personas no han repetido la oración de fe, pero sus vidas después de ello no son las más testimoniales, o no se testifican de las verdades de Cristo porque tal vez no se disipulan, etc. Entonces eso no es realmente lo que buscamos. Es nuestra responsabilidad como cristianos hacer el trabajo. No según la Biblia. Nosotros no nos toca hacer eso de esa forma, a menos que estemos dispuestos a decir que Jesús, quien fue perfecto, falló en el evangelismo, ya que no todos sus oyentes llegaron a la fe. Cuando esto no sucede, no podemos decir que fue que el evangelismo falló. Entonces, el evangelismo exitoso puede desglosarse en 3 preguntas. Vamos a hacer las preguntas de estas Por ejemplo, ¿estás presentando el evangelio de Jesucristo correctamente? ¿Son tus palabras verdaderas o simplificas partes, tales como la maldad del pecado o el costo de seguir a Jesús para hacerlo más atractivo a tu oyente? Oro para que este seminario, Señor, nos recalque una mejor comprensión de por qué cada verdad en el evangelio es importante para el mensaje como un todo. En segundo lugar, ¿estás compartiendo el evangelio con los perdidos? Pregunto, ¿qué personas no cristianas en nuestras vidas nunca han escuchado el evangelio de nosotros? ¿Por quién oras o por quién oramos para compartir el evangelio?
¿Aprovechas al máximo cada oportunidad con Dios y familiares incrédulos? Es bueno hacernos esas preguntas. ¿Por qué no compartimos el Evangelio? Yo les invito, hermanos, a que hagamos una lista donde colocamos en una hoja cuáles son las razones por las cuales no compartimos el Evangelio. Existen varias y esos temas ya los hemos tratado tal vez en otras ocasiones de manera más amplia y profunda. Cuando se refiere al miedo al hombre, esa es una de las razones. Entonces hagamos eso. ¿Por qué razón es que no evangelizamos? ¿Por qué razón no le hablamos al perdido de ese plan de salvación, del arrepentimiento, del perdón de pecados? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por miedo al hombre? ¿No conocemos el Evangelio lo suficientemente bien para articularlo? ¿Estamos muy ocupados o solo tenemos amigos cristianos? Bueno, todas estas cosas lidian con nuestros propios fracasos, pero el remedio se encuentra en la confianza en Dios a través de la obediencia, lo que nos lleva a nuestra propia pregunta, a la próxima pregunta, perdón. ¿Estás confiando en el poder del Espíritu Santo? Solo Dios realiza la obra milagrosa de traer lo que está muerto a la vida. Somos llamados a compartir, plantar y regar la semilla, pero debemos dejar el crecimiento a Dios. Eso lo dice la palabra. No nos corresponde el manipular a otra persona para que vaya al cielo. No importa lo que logremos, que digan con sus labios. Llevarlos al cielo es el trabajo de Dios, no es nuestro, hermanos. Y eso deberíamos llevarnos a orar. La oración es el medio ordenado por Dios para abrir soberanamente las puertas y suavizar los corazones. Hay veces que estamos orando por una persona y aun cuando vean nuestras buenas acciones y nuestro buen testimonio, pareciera que la persona no quiere nada de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo único que puede hacer que estas cosas puedan cambiar? Que le oremos a Dios y le pidamos que cambie esas circunstancias, que suavice esos corazones, que abra las puertas, que nos indique a quién debemos llevar ese evangelio. La oración también nos recuerda que cualquier fruto del evangelismo viene solamente de Dios. Él recibe la gloria. Por mucho que sea impactante que sea nuestro testimonio, por muy grande que puedan ser las obras, debemos tener siempre presente que la gloria siempre va a ser para Dios. Él el que siempre va a recibir la gloria. Si respondes sí a estas tres preguntas, entonces estás siendo exitoso en el evangelismo, sin importar el resultado. Esto es exactamente sobre lo que Pablo escribe a la iglesia en Colosas, en Colosenses 4, 2, 6. Y leemos la palabra de Dios. Busquemos en nuestras Biblias Colosenses 4, de 2 al 6, y leamos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué importante tener esta palabra de presente, porque a veces como cristianos olvidamos quiénes somos en Cristo Jesús, ¿verdad? Y nos ponemos con los de afuera, como dice aquí la palabra, y de una forma que no es la forma correcta, como manda el Señor. Y debemos saber que la palabra de nosotros siempre tiene que tener gracia, debe estar sazonada con sal, y así podemos saber cómo responderle a cada una de aquellas personas que no conocen al Señor. Otro punto que vamos a analizar es observaciones finales sobre el evangelismo. Un pensamiento adicional antes de entrar al material de dos maneras de vivir. Esta clase es para cualquiera, ya sea que eres un nuevo creyente, aún no creyente, o que hayas estado siguiendo a Cristo durante 40 años. El evangelio no es una cosa de una sola vez y listo. Es la esencia de convertirse en cristiano y también lo que nos sostiene como creyentes a lo largo de todas nuestras vidas. Así que empieza donde estás
mientras avanzas en este seminario, aun si estás escuchando estas verdades por primera vez. Si conoces la historia de Andrés y Felipe después de encontrarse con Jesús, ellos fueron inmediatamente a buscar a sus hermanos. La mujer samaritana en el pozo, después de encontrarse a Jesús, fue inmediatamente al pueblo a hablarle a la gente de Jesús. Ten esto claro, de este lado del cielo nunca comprenderás completamente el Evangelio. Nunca vivirás plenamente la vida perfecta que Jesús ordena, pero todavía puedes mostrarles a otros el camino hacia Él, y si eres cristiano, debes hacerlo. Hasta aquí hemos visto suficiente introducción. Ahora vamos a entrar en el Evangelio. La meta para esta clase es que cada uno de nosotros pueda estar preparado para articular claramente el Evangelio siempre que surja en una conversación. Y empezaremos con el inicio del Evangelio. ¿Qué es Dios? Dios es el Evangelio. Pero antes de que hagamos eso, quiero que pensemos sobre el valor de esta clase de tratado. No necesitas algo como 2 maneras de vivir para compartir el Evangelio. Puedes simplemente leer el libro de Marcos con alguien o los primeros capítulos de Romanos, pero también podemos utilizar algo como esto. Algunas veces podríamos usar el folleto, otras veces podríamos hacerlo de memoria. Claro, tengo mis propias ideas sobre por qué una presentación condensada del Evangelio como esta pudiera ser útil. Por eso estoy enseñando esta clase. Bueno, pero supongo que tú también. ¿Por qué es útil conocer una presentación del Evangelio como 2 maneras de vivir? Ese es el tema central, ¿no? Se llama 2 maneras de vivir. Bueno, aquí vamos a preguntarnos lo siguiente. Dios, el creador y gobernante amoroso. Él es el Evangelio. Creo que entre todas las presentaciones del Evangelio que están por ahí, las mejores comienzan con aquel que estuvo en el inicio y quien es el centro de todas las cosas. Comienzan con Dios. Antes de que podamos hablar del pecado, debemos conocer contra quién hemos pecado. Y antes de que hablemos de la salvación en Cristo, necesitamos conocer de dónde fue enviado, quién lo envió. Y para hablar del cielo necesitamos conocer quién creó el cielo y quién es el objeto de la adoración en el cielo. ¿Quién es Dios? Si alguien con el que estés hablando te pregunta quién es Dios o cómo es Él, ¿cómo le responderías? El estudio de Dios es, por supuesto, inagotable. Pero para nuestros fines de hoy solo mencionaremos 2 descripciones fundamentales de Dios. Dios es nuestro primero creador y segundo gobernante amoroso. Un gran versículo para usar que comunica esta verdad es Apocalipsis 4:11, que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es el gobernante amoroso del mundo. Él creó el mundo y Él creó al hombre para gobernar el mundo bajo Él. Dios es el primer y gran importante punto que queremos comunicar de forma clara y precisa en nuestra presentación del Evangelio. Dios. Apocalipsis 4:11 es un gran versículo para empezar a memorizar por 2 razones. Primero, porque declara que Dios es el creador. Él es el autor de todas las cosas. Y segundo, porque Él es el creador y autor de todas las cosas. Por tanto, Él es digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Estas son las características de un gobernante. Pero, ¿por qué es importante comenzar una presentación del Evangelio hablando acerca de Dios? Bueno, es su Evangelio. Como cristianos queremos iniciar con Dios
porque queremos mostrar que Dios es supremo, que existimos para alabanza de la gloria de Dios, no la nuestra. Naturalmente no hacemos esto. Si comenzamos con el hombre, ejemplo, nosotros, y hacemos a Dios un medio para hacer al hombre feliz, entonces estamos perdiendo el punto. Estamos colocando al hombre en el centro, no a Dios. Al comenzar con el hombre, el Evangelio puede parecer más un accesorio conveniente y divino que un cambio completo de la percepción del mundo y una transformación del estilo de vida. En nuestra era individualista y egocéntrica, necesitamos recuperar esta idea bíblica básica. Dios está en legítima autoridad sobre nosotros y ya sea que nos guste o no, somos responsables ante Él en sus términos, no en los nuestros. Así que miremos las escrituras para ver cómo Dios sostiene estas dos posiciones que mencionamos. Primero, Dios es el creador de todo. Como hemos mencionado, Dios creó todo. Verás, solo Dios es eterno. Así que mientras había un tiempo en el que no existíamos, Dios sí existía. El tiempo había sido y siempre será. Él siempre ha sido y siempre será. Él no tiene inicio ni fin. Él es el alfa y el omega. Y mientras que todo en el universo es una cosa creada, solo Dios es autoexistente. Nadie creó a Dios. Él es independiente de todas las cosas. Pero todas las cosas dependen de Él. Este tema se transmite a través de las Escrituras. En Génesis 1:1 dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Salmos 92 dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En Juan 1:3 tenemos: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1:16 nos dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo lo que conocemos llegó a existir cuando Dios lo creó, y lo hizo con un propósito para su gloria. Y así iniciamos donde la Biblia inicia, con Dios. Como segundo punto tenemos: Dios es el gobernante de todo. Puesto que Dios creó todo sin ayuda o consejo, Él es el gobernante legítimo, dueño y autoridad de todo. En Job 12:10 dice: en su mano está el alma de todo viviente y el hábito de todo el género humano. En Proverbios 21:1 encontramos: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. En Hechos 17:25-28 dice: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Cada cosa que Dios creó está bajo su gobierno. Cada criatura está bajo su gobierno. Cada ser humano está bajo su gobierno. Aún las naciones y sus gobernantes y reyes están bajo el gobierno de Dios. Él está en control. Esa es otra razón por la que iniciamos con Él. Ahora bien, hay muchos aspectos diferentes acerca de quién es Dios sobre los cuales pudimos haber hablado, pero escogimos resaltarlo como creador y gobernante.
porque esos aspectos serían de especial importancia en una presentación del Evangelio. Bueno, la relación del hombre con Dios. Entonces, si iniciamos con Dios, ¿dónde entramos nosotros? Bueno, entramos en el cuadro, en la creación. De acuerdo a la Biblia, fuimos creados a imagen de Dios, designados para gobernar sobre el resto de la creación. En Génesis 1, 27 y 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Observemos, hermanos, que el relato de la creación hace énfasis en el hombre en relación a la tierra. El énfasis protege de ver al hombre como insignificante o como un accidente cósmico. Dios creó al hombre y porque Dios es el gobernante legítimo y la autoridad sobre todo lo que Él crea, Él es el gobernante legítimo y la autoridad sobre el hombre. Sé que a la mayoría de nosotros no nos gusta que nos digan qué hacer. A veces nos irritamos cuando alguien nos da órdenes, pero Dios tiene todo el derecho de hacer eso, porque Él nos ha creado. Él tiene derecho sobre nuestras vidas. Él nos llama a vivir bajo su gobierno, a reflejar su imagen y a demostrar su gloria al mundo. Él nos llama a estar en una relación con Él, a someternos a lo que Él nos diga y amarle por sobre todas las cosas. Y lo bueno es que Dios no es un gobernante cruel o duro. Él es un gobernante amoroso y bondadoso y que sabe lo que es mejor para su creación y presidirla. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva en el huerto, él les presentó la mentira de que Dios no podía ser autoridad y ser amoroso al mismo tiempo. Nos adentraremos más en eso la semana. Bueno, aprovechemos y lo hacemos en esta semana porque ya es poco lo que falta para acabar con el tema. Yo creo que alcanzamos en esta mañana a terminarlo. Entonces, sabemos que hermanos, que hoy miramos a Dios bueno, a pesar de que Dios es un gobernante legítimo y tiene la autoridad sobre el hombre, que como dije ahorita, no nos gusta que nos digan qué hacer y que a veces nos irritamos cuando alguien nos da órdenes, pero sabemos que Dios tiene todo el derecho de hacer eso. Entonces, Él nos llama a estar en una relación con Él, a someternos a lo que Él nos diga y amarle por sobre todas las cosas, como les estaba diciendo ahora. Y lo bueno es que Dios no es un gobernante cruel o duro. Él es un gobernante amoroso y bondadoso y que sabe lo que es mejor para su creación al presidirla. Él no es un gobernador arbitrario ni mucho menos. Entonces, Dios sabe que Él nos creó, dice la palabra, para vivir bajo su gobierno. Y sin importar lo que pensemos, vivir bajo su gobierno es el mejor lugar para estar. Vivir bajo el gobierno de Dios es mucho mejor que vivir bajo nuestro gobierno o el de cualquier otro, porque somos imperfectos y cometemos errores, pero Dios es perfecto. Bueno, entonces, hermanos, dice la palabra de Dios que debemos memorizarlo. Aquí nos aconsejan que memoricemos la palabra de Dios cada día, estudiando 10 minutos cada versículo, para que recordemos la palabra siempre. Entonces, Apocalipsis 4:11 dice, ¿cómo se muestra en tu folleto en nuestro primer versículo? Apocalipsis
4:11 nos están sugiriendo que nos lo aprendamos. Apocalipsis 4:11. Vamos a ver, hermanos, que digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, hermanos, ¿cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es el mensaje específico que debemos presentar? El mensaje de buenas nuevas comienza con Dios como creador y gobernante amoroso. Él creó al mundo y al hombre. Ya lo leímos en Apocalipsis 4:11. Dios es digno de recibir la gloria, el honor y el poder. Él es el creador y gobernante amoroso. Pero el hombre se rebeló queriendo ser el rey. El hombre intentó dirigir su propia vida a su manera. En esencia, el hombre intentó destronar a Dios. En Romanos 3, 10, 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y qué? Todos sabemos que nadie es perfecto y que errar es de humanos. ¿Cuál es el problema? El gran y eterno problema es que Dios no permitirá que la gente se rebele contra Él para siempre. Un día Él nos llamará para rendir cuentas de todo lo que hemos hecho. En Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos vamos a morir y enfrentaremos el juicio de Dios, un juicio de acuerdo al carácter y al estándar santo y justo de Dios. Por tanto, el castigo por la rebelión contra Dios es la muerte y el tormento eterno en el infierno. Pero de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que viniera a la tierra como hombre, viviera la vida perfecta que nadie más podía y por tanto, sin merecer castigo, Jesucristo murió en la cruz, tomando el castigo que merecemos y ofreciendo el perdón. En 1 de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Dios aceptó la muerte de Jesús como pago completo por los pecados de gente como tú y como yo, y demostró su aceptación al resucitarlo de entre los muertos. Jesús conquistó la muerte y ahora da nueva vida. Y un día Jesús regresará para juzgar al mundo. En Filipenses 2, 9, 11 encontramos que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y así Dios exige una respuesta. Hay solo dos maneras de vivir. A nuestra manera, al continuar rechazando a Dios como gobernante, trayendo condenación, o a la manera de Dios, arrepintiéndonos, creyendo y sometiéndonos a Cristo como nuestro gobernante y confiando solo en la muerte y resurrección de Jesús para salvación. Amigos, hermanos, este mensaje es el Evangelio en pocas palabras, las buenas nuevas de Jesucristo. Estas buenas nuevas son el mensaje específico que el cristiano trae al mundo perdido que lo rodea. Y más adelante, en las próximas semanas, estaremos descomprimiendo este glorioso mensaje. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, Señor. Una vez más nos enfatizas, nos recuerdas, Señor, cómo es el verdadero evangelio. ¿En qué consiste el verdadero evangelio? Por favor, Señor, te pedimos que nos des sabiduría para poder grabar
cada versículo, Señor, que sea necesario para ir allí afuera, como dice tu palabra, y llevar este gran mensaje de salvación. Pero sabemos, Señor, que aunque nosotros seamos los voceros, aunque nosotros seamos los testigos tuyos, Señor, tú eres el que haces la obra en cada corazón. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esta palabra ha sido sembrada en cada corazón que en esta mañana está escuchando este discipulado. Te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos que habrán frutos y muchos frutos para la gloria y la honra tuya. Que tengan una semana llena de la gracia y del favor de Dios, hermanos, en Cristo Jesús. Amén.